palabra de Dios, que usted se disponga, porque yo sé que Dios va a bendecir su vida, porque la misma escritura nos dice que toda la palabra de Dios es como una espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, transforma nuestras vidas, transforma nuestra mente, nos bendice, nos edifica, a veces nos exhorta, ¿verdad? Pero todo es para nuestro propio bien. Así es que hoy le invito a que abra su corazón a la palabra de Dios. Y vamos a iniciar haciendo una lectura. Yo le invito a que me acompañe con sus Biblias. Vamos a leer en la carta a los Romanos en su capítulo número 8, del versículo número 31 al 39. Romanos capítulo número 8, versículos 31 al 39. Así que le invito a mis hermanos que están aquí, que en cuanto usted tenga la lectura, se ponga unos momentos sobre sus pies, reverencia a la palabra, y la vamos a leer de forma alternada, y nos vamos a unir en el último versículo, que es el 39. Amén. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Cristo. Cierre sus ojos unos momentos y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde, oh Dios, nos gozamos, Señor, en tu presencia. Hoy, Señor, hemos dispuesto nuestro tiempo en este lugar, oh Dios, para rendirte alabanza y adoración, para rendirte un culto en honor a ti, oh Dios, y que tu nombre pueda ser exaltado y glorificado, Señor, en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo. Pero también, Señor, queremos anunciar el mensaje de tu palabra. Queremos, Señor, que a través de este mensaje, Señor, tú bendigas nuestras vidas, que tú las edifiques en amor, que tú, oh Dios, fortalezcas nuestra fe, oh Dios, que levantes, oh Dios, nuestro ánimo, que por medio de la palabra, oh Dios, hoy nuestros pensamientos sean transformados y renovados en ti, que esta palabra, oh Dios, pueda bendecir a cada oyente, pueda, Señor, bendecir cada vida, cada corazón, oh Dios eterno, y que mediante ella, Padre, tú te glorifiques. Toma, Señor, este tiempo en tus manos, Señor bendito, y úsalo como tú lo quieres hacer. Y aún, Señor, que el mensaje vaya más allá de los que estamos aquí, Señor, sino también todos los que nos escuchan a través, Señor, de esta transmisión que se está haciendo en vivo, y los que escucharán también, oh Dios, cuando, Señor, posteriormente puedan ver este video, oh Padre Celestial, que sus vidas sean edificadas de igual manera. Señor, estamos en tus manos, confiamos en ti, Padre, y Señor, te bendecimos desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Puede ocupar su lugar, amado hermano.
Dios le bendiga. En el pasaje que nosotros acabamos de leer aquí en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos enseña una verdad inquebrantable, y es que solo en el amor de Dios podemos hallar paz y seguridad en medio de cualquier circunstancia. Amén. El hombre sin Dios, amado hermano, busca sentirse seguro a través de las cosas de este mundo. El hombre sin Dios pone su confianza en las cosas de este mundo. Busca sentirse seguro a través del dinero, de la economía, a través del poder político, a través de una posición social elevada. Busca, ¿verdad?, poner su confianza en los placeres de la carne. Hay quienes hasta se sienten confiados en su propia belleza, ¿verdad?, y en las vanidades de este mundo. Sin embargo, amado hermano, la situación que vive nuestro mundo actual nos ha enseñado algo, y es que todas estas cosas que el hombre busca son vanidad. Que no podemos encontrar verdadera paz y verdadera seguridad en las cosas de este mundo. Son ineficaces para sentirnos seguros. Porque precisamente, amado hermano, todo aquello en lo que el hombre había puesto su confianza, hoy esa confianza se ha tambaleado. Hoy ya no se sienten seguros. Precisamente por lo que estamos viviendo, ¿verdad? Esta pandemia que es a nivel mundial ha desestabilizado los poderes políticos, ha mermado la economía de la gente. Las grandes empresas, los grandes corporativos que ganaban millones, ¿sí?, hoy se están viendo afectados, y muchas de esas empresas se están empezando a declarar en quiebra. Hoy, a causa del distanciamiento social, ¿verdad?, también las relaciones del ser humano se han visto afectadas. Es decir, todo lo que en lo que el hombre confiaba, hoy ya no es. Hoy Dios lo ha destruido. Esa es una gran verdad, amado hermano. Y hoy, en lugar de sentirse seguros, hoy el mundo vive con temor, vive con aflicción, vive con incertidumbre, amado hermano. Pero por el contrario, el apóstol Pablo nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que toda circunstancia de la vida sirve para nuestro crecimiento espiritual y nos ayuda a alcanzar la gloria eterna que tenemos prometida en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, podemos tener, como dice otra parte de la Escritura, una esperanza viva. Podemos tener seguridad, podemos tener confianza, amado hermano, de que no importa lo que pase, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, no importa las circunstancias de la vida, Dios sigue manifestando su gracia y su amor para con nosotros. Y eso es algo que nunca va a cambiar. Y eso es algo que nos brinda paz y seguridad, amado hermano. Y precisamente esta es la enseñanza que hoy quiero compartir con ustedes, y que tiene por título: en el amor de Dios hallamos seguridad. Y para demostrarnos esto, precisamente en el pasaje que leímos, el apóstol Pablo nos plantea 5 preguntas y al mismo tiempo nos ofrece sus respuestas. En estas preguntas y respuestas, amado hermano, podemos encontrar el fundamento para el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es: en el amor de Dios hallamos seguridad. ¿Por qué? Porque está hablando que el fundamento de nuestra vida, de nuestra seguridad, es el amor de Dios. No son las cosas, el cual permanece sobre cualquier circunstancia, y que es un amor eterno. Porque la misma palabra dice que aún antes de que nosotros viniéramos a este mundo, Dios ya nos había amado. Gloria a Dios. Y nos seguirá amando por la eternidad. Amén. Entonces, amado hermano, una fe sólida que cree en el amor de Dios es una fe que nos va a brindar paz y seguridad en todo momento. Y nos va a dar la confirmación de que no existe absolutamente nada. Es imposible
que podamos separarnos del amor de Dios. Ni el pecado nos separa del amor de Dios. Porque la misma Escritura dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esto se demuestra el amor de Dios. Es decir, que aun cuando pecamos, Dios nos ama. Dios ama al pecador. Por eso entregó a su Hijo a morir en la cruz. Entonces no existe nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y la primera pregunta la encontramos precisamente en el versículo 31, que dice: ¿quién contra nosotros? Si pudiéramos plantear la pregunta de otra manera, quizás podríamos preguntar, dice, ¿hay alguna oposición que pueda estorbar nuestra futura glorificación? Es decir, ¿existe algo, alguien que pueda hacernos frente? La respuesta es nadie. Porque precisamente esta verdad contiene una declaración enfática, y es que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra nuestra. Porque si dice que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, que si nosotros tenemos de nuestro lado a Dios, ¿quién puede hacernos frente? Amado hermano, Dios es todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Dios es victorioso. Dios es un Dios que no conoce derrota. No existe enemigo que le pueda hacer frente a Dios. ¿Amén? Por lo tanto, y dice, si Dios es por nosotros, esta palabra por es importante, porque no dice que es Dios con nosotros, sino por nosotros. Es decir, Él toma nuestro lugar en la batalla. Él pelea por nosotros. Él pelea nuestras batallas. Por lo tanto, no hay enemigo que pueda hacer frente a los escogidos de Dios, porque Dios está por ellos, amado hermano. En el mundo enfrentamos gran oposición. A nuestro alrededor hay enemigos que buscan derribarnos, que buscan hacernos caer. Hay muchas cosas a las cuales nosotros nos enfrentamos. Nuestro mayor enemigo, pues, lo conocemos, ¿verdad? Satanás. Pero también nos enfrentamos a los deseos de nuestra carne. A veces el enemigo utiliza inclusive a otras personas para hacernos frente. Hay muchas situaciones adversas en nuestra vida, amado hermano. Pero la gracia de Dios hace que toda oposición parezca insignificante. Pues con Dios a nuestro favor, ningún enemigo podrá prevalecer. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, si Dios está por nosotros y no hay nadie que pueda oponerse a Dios, amado hermano, no hay razón para tener miedo. No hay razón para temer ante cualquier cosa, porque Dios está de nuestro lado, amado hermano. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, usted puede sentirse plenamente seguro, plenamente confiado, que aunque se levanten enemigos en contra suya, Dios va a pelear por usted. Dios le va a dar la victoria. Dios le va a hacer justicia, amado hermano. Y precisamente en el libro de los Salmos encontramos expresiones semejantes a esta. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no temería el salmista? Dice: porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. En el Salmo 56 también dice: serán vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y el Salmo 118 también dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. O sea, en estos salmos encontramos precisamente esa seguridad que nos da el saber que Dios está por nosotros.
El saber que Dios es quien enfrenta a nuestros enemigos y que por lo tanto no hay nada que pueda atemorizarnos, no hay nada que pueda amedrentarnos o hacernos ir para atrás, sino todo lo contrario. Tenemos esa confianza que podemos salir victoriosos en el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Amén, gloria a Dios. Entonces, amado hermano, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Amén. Alabado sea Dios por ello. Amén. La segunda pregunta está en el versículo 32 y dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, ¿hay algún peligro de que la gracia de Dios pueda disminuir o hay algo que la pueda hacer cesar a favor nuestro? La respuesta es ninguno. No existe peligro que nos haga que la gracia de Dios a nuestro favor cese o disminuya. ¿Por qué? Porque, amado hermano, Dios ya nos dio el mayor don o el mayor regalo que podía habernos dado. Gloria a Dios. Dice el versículo 32, dice: el que no escatimó ni a su propio Gloria a Dios. Hijo. Esta frase, no escatimó, nos recuerda, ¿verdad?, el lenguaje que se utiliza ahí en el Antiguo Testamento cuando el ángel, ¿verdad?, se acerca a Abraham cuando él estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac. ¿Te recuerda esa historia? ¿Verdad? Y el ángel, cuando ya Abraham tenía el cuchillo en su mano y estaba ya a punto de enterrarlo sobre Isaac, el ángel detuvo a Abraham y le dice: Abraham, detente. Dice: porque ahora sé que tú amas verdaderamente a Dios, porque no le has rehusado a tu único hijo. ¿Verdad? Abraham no rehusó sacrificar a su hijo, aquel en el cual se le habían dado las promesas. Ese hijo que para Abraham era lo más preciado que tenía en la vida. Imagínese, amado hermano, todo lo que ya había experimentado Abraham en su vida. Él ya era una persona de edad adulta. Dice que tenía 100 años cuando nació Isaac, su único hijo, su único heredero, ¿sí? Lo más preciado que él tenía. Imagínese la posición de Abraham cuando Dios le dice: entrégame en sacrificio a tu hijo. ¿Qué hubiera usted hecho en el lugar de Abraham? Quizás muchos de nosotros no estamos en ese nivel, ¿verdad?, de sacrificar lo más preciado que tenemos en la vida por causa de Dios. Pero Abraham tenía una gran fe en Dios. Abraham confiaba de que si Dios ya había hecho cosas imposibles en su vida, él sabía que si le entregaba el sacrificio a su hijo Isaac, en algún momento Dios le volvería a dar la oportunidad de tener otro hijo. O sea, entendía que Dios es todopoderoso para hacer cualquier cosa, y por eso no le rehusó entregarle a su hijo. De igual forma, amado hermano, Dios nos entregó lo más preciado que tenía, su hijo Jesucristo. Amén, aleluya. Él no lo escatimó porque nos ama demasiado, amado hermano. Amén. La traducción común de la frase "lo entregó por todos nosotros" es que Dios entregó a Jesús a favor de nosotros, en beneficio de todos nosotros. O sea, lo hizo por un bien mayor, y ese bien mayor es la salvación de toda la humanidad. O sea, Dios nos ama tanto, amado hermano. Dios desea tanto que el hombre sea salvo, que hizo todo lo que estaba en sus manos para rescatarlo. Y no escatimó nada con tal de que esa salvación la pudiéramos obtener. Y si eso implicaba que Él tuviera que entregar la vida en sacrificio de su propio hijo, Él no lo escatimó, Él lo hizo. Él lo entregó. Veaste hasta dónde llega el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y aquí la palabra todos, ¿verdad?, subraya el alcance de la muerte redentora de Cristo, es decir, que es para toda la humanidad. O
O sea, no es para unos cuantos. No depende de tu economía, no depende de tu posición social, no depende del color de tu piel, no depende de ninguna circunstancia en tu vida, sino que es para todo el género humano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Citando precisamente las palabras de un predicador que escribió en uno de sus libros, él medita acerca de la siguiente pregunta: ¿quién entregó a Jesús a morir? Si usted pensara en la respuesta a esta pregunta, ¿qué pensaría? ¿Quién entregó a Jesús a morir? La respuesta que este hombre halló fue que no fue Judas quien entregó a Jesús por dinero, ni tampoco fue Pilato por miedo de los judíos, ni tampoco fueron los judíos por envidia, sino fue el Padre por amor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, todo lo que el hombre hizo con Jesús, todo ya estaba escrito. Todo fue permitido por Dios con un propósito, Gloria a Dios. que fue el que Él muriera por todos nosotros, amado hermano. Y esta es una declaración que muestra el gran amor de Dios hacia nosotros, y se confirma lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. Usted se sabe ese texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Véase la magnitud del amor de Dios por nosotros, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó a la muerte. Esto quiere decir, amado hermano, que nosotros podemos contar con que Dios nos dará todo lo que necesitemos para completar nuestro peregrinaje espiritual. Porque, amado hermano, si Dios ya fue capaz de entregar lo más preciado que tenía por amor a nosotros, cualquier otra cosa que Dios nos pueda dar resulta aún más sencillo. Por lo cual es que la Biblia nos dice que si nosotros le pedimos a Dios paciencia, ¿qué va a hacer? Nos va a dar pruebas para que aprendamos a tener paciencia. Si tenemos falta de sabiduría y se la pedimos a Dios, ¿qué va a hacer? Dios nos va a dar sabiduría. Si nosotros le pedimos a Dios su Espíritu Santo, Dios nos va a llenar con su Espíritu. Si le pedimos a Dios su ayuda, Dios nos va a auxiliar. Y además de esto, amado hermano, Dios nos ha provisto de bendiciones espirituales. Dice la Escritura que tenemos una armadura espiritual, de la cual nos ha provisto, y armas espirituales también para pelear la batalla, ¿verdad? Amén. También nos dice que Él nos acompaña con su presencia a donde quiera que nosotros vayamos. Amén, aleluya. Nos dice que Él nos da la victoria, que Él nos ayuda a vencer toda tentación. Esperamos, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos ayuda, Dios nos provee, ¿verdad? En lo espiritual, la fortaleza, la fe para seguir día a día, para seguir avanzando hasta llegar a la meta final. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Entonces, amado hermano, cada vez que usted pida algo a Dios, créale, crea su palabra, crea que Dios le va a proveer, crea que Dios le va a ayudar, amado hermano, porque Él ya lo dio todo por amor a nosotros. Aleluya. Gloria a Cristo. La tercera pregunta, amado hermano, la tercera y la cuarta pregunta las encontramos en los versículos 33 y 34. La tercera pregunta dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y la cuarta dice: ¿quién es el que condenará? Estas tres preguntas bien pudieran considerarse una sola, ¿sí? Porque van muy de la mano, ¿sí? De tal manera que si las pudiéramos presentar juntas, podríamos decirlo de la siguiente manera: ¿puede alguien acusarnos de tal manera que eso resulte en nuestra condenación? ¿Usted qué cree? No, nadie, amado hermano, nadie puede acusarnos delante de Dios y nadie puede condenarnos. Entonces la pregunta que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios?, nos introduce en un escenario
jurídico. Bueno, mi hermano pastor Berna, que es abogado de profesión, pues entenderá un poquito esto, ¿verdad? Porque el término acusar precisamente es el término técnico usado para presentar acusaciones, es decir, para de alguna manera poner en evidencia el por qué se está dando una acusación, por qué se está acusando a una persona, es decir, las razones o los motivos de cuáles fueron las acciones que causaron precisamente esa acusación. Y amado hermano, las acusaciones contra nosotros son muy comunes. A veces son de manera injusta, ¿verdad? Pero lamentablemente algunas pueden ser verdaderas. ¿Por qué? Pues esto es a causa de nuestra naturaleza pecaminosa que aún está en nosotros, ¿verdad? Que vivimos todavía en la carne y que de alguna manera nos hace que no se podamos ser 100% irreprochables delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que continuamente le fallamos. A veces con una palabra, a veces con un pensamiento, con una actitud o con una acción, le estamos fallando continuamente a Dios. ¿Y sabes qué? Esto muchos lo aprovechan para levantar acusaciones en contra nuestra. ¿Cuántas veces, amado hermano, un mal testimonio ha servido para que otros rechacen el evangelio? Para que otros nos juzguen como cristianos, nos critiquen o nos puedan llegar a señalar. Esto pasa mucho. Si esto pasa en el mundo terrenal, ahora imagínate en el espiritual. Cualquier error que nosotros cometamos, amado hermano, el enemigo lo utiliza a su favor para acusarnos delante de Dios, para señalarnos, para hacernos tropezar, para que nosotros nos desviemos del camino de la fe. Porque otro nombre que se le da a Satanás precisamente es el de acusador, ¿verdad? Y ahí en Apocalipsis dice que él está acusando a los fieles en la fe con día y noche delante de Dios. Usted recordará la historia de Job, ¿no? ¿Qué es lo que hacía Satanás? Dice que él andaba alrededor del mundo, ¿verdad? Nada más estaba viendo, encontrando algo, ¿verdad?, de qué acusar delante de Dios. Y cuando Dios, ¿verdad?, le pregunta: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, que es fiel? ¿Y qué dice Satanás? Bueno, dice, él es así porque tú lo bendices, porque tú cuidas de él, porque tú lo proteges. Dice, pero si tú le quitas todo eso, se va a saber si no blasfema delante de Dios. O sea, lo que hace el enemigo es encontrar en nosotros una falla, un error, para acusarnos delante de Dios. Amén. Sin embargo, amado hermano, déjeme decirle algo. Para los redimidos, para los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, toda acusación en contra nuestra delante de Él carece de valor. ¿Por qué? Porque dice que Dios ya nos ha declarado justos. Aleluya. Gloria a Dios. Esto quiere decir que nuestros pecados han sido justificados delante de Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, aunque dichas acusaciones pudieran contener razón y en su defecto merecer una reprensión en contra nuestra, Dios las rechaza rotundamente, pues Él nos ha declarado libres de toda culpa. Es decir, no importa cuántas acusaciones se presenten en contra nuestra, hemos sido ya justificados delante de Dios, ya hemos sido perdonados por Él, amado hermano. Es decir, hemos sido declarados inocentes, libres de toda culpa, de toda condenación, amado hermano. Amén, gloria a Dios. Por eso es importante que nosotros estemos confesando continuamente nuestros pecados a Dios. Porque Dios es misericordioso, Dios es perdonador. Si nosotros verdaderamente nos arrepentimos, Dios nos perdona, amado hermano. Por lo tanto, no podemos seguir cargando con la culpa de pecados pasados, porque Dios ya nos ha perdonado. Pero el enemigo muchas veces ocupa eso también para acusar a nuestra propia conciencia, para hacernos sentir indignos, inmerecedores, dudar, amados hermanos, de nuestra propia salvación.
Pero dice la Escritura, amado hermano, que Dios es el que nos justifica, amado hermano. Por lo tanto, no hay nadie que pueda acusarnos delante de Dios. Y la cuarta pregunta, pues va de la mano, porque dice, ¿quién es entonces el que condenará? ¿Verdad? Continúa con este lenguaje jurídico, es decir, primero se presentan las acusaciones y ahora pregunta quién será el juez que se atreverá a condenarnos, a dictar sentencia en contra nuestra. Y precisamente las palabras del apóstol Pablo hacen referencia al texto que encontramos en Isaías capítulo número 50, versículos 8 y 9, que dice: cercano está a mí el que me justifica, comparezcamos juntos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que el Señor Jehová me ayudará. ¿Quién me podrá condenar? Fíjense lo que está expresando Isaías, quien vivió siglos antes de que viviera el apóstol Pablo. Y sus palabras son muy similares. Entonces, amado hermano, ¿quién podrá condenarnos? La respuesta es nadie. Porque si no hay nadie que pueda presentar acusaciones con validez, una validez jurídica, vamos a hablar de ese sentido, entonces, ¿qué juez puede dar fallo en contra nuestra? O sea, si las acusaciones no tienen fundamento, no tienen validez, pues entonces, ¿qué juez se va a atrever a condenar a una persona con acusaciones que no tienen validez? Bueno, en un escenario justo y como debe ser, tendría que ser que nadie se atrevería, ¿verdad? Claro. Sabemos que, bueno, en el mundo hay corrupción, sin embargo, estamos hablando en un sentido espiritual. Entonces, no hay nadie que pueda condenarnos. Entonces, ¿quién se atreverá a condenar a los redimidos por Dios? Nadie. Y podemos ver, amado hermano, que hasta este momento se ha hecho énfasis, ¿verdad?, en la disposición favorable del Padre que entregó a su Hijo por nosotros, ¿sí? Pero ahora, en esta cuarta pregunta, el énfasis se traslada a la disposición favorable del Hijo. Aunque, fíjense, ¿a quién se le ha conferido todo juicio y autoridad? Al Hijo. Al Hijo. La Escritura dice que Dios le ha conferido todo juicio al Hijo. Entonces, si pudiéramos de alguna manera, ¿quién podría condenarnos en este caso? ¿Quién sería? El Hijo, porque Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Sin embargo, amado hermano, en lugar de Jesucristo, en lugar de convertirse en nuestro juez, se ha constituido en nuestro abogado defensor. ¿Para qué? Para interceder a favor nuestro. Por eso dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces fíjense, si aquel al que se le ha conferido todo juicio no nos juzga, no nos condena, sino todo lo contrario, se vuelve nuestro abogado defensor, quien intercede por nosotros, pues entonces, ¿quién va a poder condenarnos? Nadie, porque ya hemos sido justificados y perdonados en Cristo Jesús. Amén. Existen muchas referencias en cuanto a Cristo sentado a la diestra del Padre. Hay muchos pasajes de la Escritura que nos lo confirman. Y el que el Hijo esté sentado a la diestra del Padre, amado hermano, representa un lugar de honor y de autoridad. Y desde ese lugar, amado hermano, ¿qué es lo que está haciendo Jesús por nosotros? Está intercediendo a favor nuestro de manera continua. Amén. De tal manera, amado hermano, que si el único con autoridad para condenarnos, por amor, por misericordia y por gracia nos perdona, entonces no hay nadie que nos pueda condenar. Por lo tanto, debemos tener confianza y seguridad de nuestra salvación
y no tener temor, amado hermano. Usted no debe dudar de su salvación. Usted no debe dudar del perdón de sus pecados. Aunque el enemigo quiera poner otra clase de pensamientos en su mente y en su corazón, amado hermano, usted tiene que confiar no en lo que le dice el enemigo, sino en lo que le dice Dios en su palabra. Y Dios dice que usted ya ha sido perdonado, Dios dice que usted ya ha sido justificado, Dios dice que usted ya ha sido hecho salvo por Jesucristo nuestro Señor, amado hermano. Así que no importa lo que usted haya hecho en el pasado, no importa la vida que usted haya llevado, usted ahora es una nueva criatura en el Señor, amado hermano. Y que por lo tanto usted no puede sentirse culpable de su vida pasada. Aunque el enemigo quiera poner ese pensamiento en su corazón, usted no dude, usted no tema. Usted confíe en el Señor, amado hermano. Amén, gloria a Dios. Porque no depende de las obras, sino de la gracia de Dios. Amén, amén. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Glorifique a Dios. Cristo vive. Y la última pregunta la encontramos en el versículo 35. Y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces esta pregunta, amado hermano, nos presenta pues la siguiente interrogante, y es: ¿hay alguna circunstancia, situación o enemigo que pueda separarnos del amor de Dios? La respuesta es clara: nada ni nadie. Aleluya. Y para responder precisamente a esta pregunta, el apóstol Pablo nos presenta una lista de 7 situaciones o circunstancias en la vida del creyente, y que aunque se presentan también ahí en el versículo 35 a manera de pregunta, no representan un nuevo cuestionamiento, sino que más bien Pablo lo utiliza para hacer más explícita su respuesta y darle mayor énfasis. Es decir, que aun cuando los impedimentos para una relación permanente con Cristo puedan ser muchos y diferentes, absolutamente nada nos puede arrebatar el amor de Cristo hacia nosotros. Y las primeras 2 palabras que presenta el apóstol Pablo son la tribulación y angustia. Estos son términos generales que hablan acerca de las experiencias adversas de la vida en un sentido amplio. Es decir, está hablando de todas esas experiencias negativas que pudieran presentarse en nuestra vida y que puedan precisamente causarnos aflicción. Y en ese sentido pues hay muchas cosas que pueden presentar. Puede ser una enfermedad, puede ser una necesidad económica, puede ser algún problema legal, o sea, muchas circunstancias, ¿no? Algún problema familiar, llegar a causarnos cierta angustia. A eso se está refiriendo. Entonces ahí va englobado toda esta clase de circunstancias. Después habla de la palabra persecución, y esta nos recuerda una realidad que experimentaron los cristianos de los primeros siglos, ¿verdad? Cuando ellos fueron perseguidos y prácticamente fueron obligados, ¿verdad?, a tener que esconderse para rendir culto a Dios, para profesar su fe. Y que de cierta manera, amado hermano, es una realidad que hoy cada día se vuelve más frecuente en nuestros tiempos. Hoy cada vez hay más oposición a todo lo que es la palabra de Dios, a todo lo que es el evangelio, desde todos los sectores: social, político, religioso, amado hermano. Y esto va a ir a medida que la venida de Cristo se vaya acercando, esto va a ir creciendo. Entonces tenemos que estar plenamente convencidos que no importa, aunque haya persecución en contra nuestra, el amor de Dios permanece inalterable hacia nosotros. Amén. Luego habla de los términos hambre y desnudez, y esto puede hacer referencia a las necesidades tanto físicas como también las espirituales que pudiéramos llegar a experimentar en nuestra vida, ¿sí? Y también pues habla acerca de, en un sentido espiritual, a una necesidad por moralidad y justicia, ¿verdad? Hoy en un mundo completamente corrompido, ¿verdad?, donde la maldad va creciendo, donde cada vez la inmoralidad la podemos ver más, cada vez es más justificada, pues también en nosotros pues nace ese sentido por justicia, ¿verdad? Porque el mundo pueda ser transformado. Pero pues nos está hablando también de que a pesar de estas circunstancias que podamos experimentar,
Dios nos sigue amando. La palabra peligros constata la inseguridad que existe en el mundo y que es cada vez más una constante también en nuestros tiempos, ¿verdad? Cada vez hay mayor inseguridad, cada vez hay mayor delincuencia, cada vez pues hay más temor de salir a la calle, ¿verdad? Por toda la inseguridad que vivimos, pero nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. O sea, nuestra seguridad no está en la policía, ¿verdad? O en la justicia terrenal, sino está puesta en Dios, quien es quien nos guarda en todo momento. Por eso usted póngase en las manos de Dios, ¿verdad? Cada vez que salga, cada vez que vaya a algún lugar, ¿verdad? Ore a Dios, que Dios lo guarde, lo cuide, igual juntamente con toda su familia. Amén, aleluya. El último término de la lista es la espada. La espada representaba el modo común de la pena capital de la época, ¿verdad? Utilizaba precisamente pues para las sentencias de muerte, lo que hace una referencia precisamente a la muerte, ¿verdad? Y nos recuerda el riesgo constante al cual estamos expuestos a causa de Jesús, ¿verdad? Por eso dice en el versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, ¿verdad? Entonces estamos en riesgo de nuestra propia vida, y fue lo mismo que Jesús nos dijo, ¿verdad? Que muchos nos aborrecerían por causa de su nombre. Y hay muchos lugares en donde hay misioneros, hay muchos lugares en donde hay gente que, ¿verdad?, está exponiendo su vida por llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ellos están confiados que, así como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, que pues si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, también lo hacemos para Él, ¿verdad? Y que Él decía, pues hasta para mí el morir es ganancia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estas son las 7 situaciones o circunstancias que presenta el apóstol Pablo, que pueden presentarse en nuestra vida, que están latentes, que están presentes, pero que a pesar de todas ellas, no nos pueden separar del amor de Dios. Podemos estar confiados, podemos estar seguros que aunque atravesamos todas estas experiencias, amado hermano, Dios nos sigue amando. Y ese amor nos debe de dar fortaleza, confianza, una fe sólida. Y precisamente en apoyo a esta convicción, en los versículos 38 y 39, ahora Pablo presenta una lista ilustrativa de 10 posibles enemigos que podían representar amenaza para el creyente. Primero nos habla de que ni la muerte ni la vida, ¿verdad? El último y gran enemigo del ser humano que será destruido es la muerte. Y dice que ni aún la muerte será capaz de separar al creyente del amor de Dios. Aun cuando experimentemos muerte, ni esta nos podrá separar del amor de Dios, como tampoco puede hacerlo la propia vida. Pudiera parecer extraño encontrar la inclusión de la vida como un enemigo, ¿verdad?, al cual se nos puede presentar. Sin embargo, forma parte de un par natural con la muerte. O sea, el que está vivo en algún momento va a morir, y para morir necesitamos estar vivos. Entonces, van muy de la mano, ¿sí? Y de hecho, amado hermano, hay experiencias que pueden resultar tan terribles como también tan gratificantes, que en algún momento en la vida del creyente lo pueden hacer dudar de su comunión con Dios. Es decir, experimentamos en la vida situaciones tan fuertes, tan difíciles, que nos pueden llevar a separarnos de Dios, pero también hay circunstancias favorables que pueden producir ese mismo efecto en nosotros. Es decir, cuando a veces nos va bien en lo económico, cuando a veces pues tenemos buena salud o una posición social alta, a veces esas situaciones pueden
ser factores que nos vayan alejando de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice que ni la muerte ni la vida, ¿sí?, aunque pudieran constituirse en enemigos en contra nuestra, nos pueden separar del amor de Dios. Amén, gloria a Dios. Después presenta una trilogía, porque dice ni ángeles, ni principados, ni potestades. Aparentemente aquí la referencia es a los poderes espirituales, tanto benignos como malignos. Es decir, que no existe ningún poder espiritual, sea bueno o malo, que pueda separar al creyente del amor Gloria a de Dios. Dios. Amén. Ni el enemigo nos puede separar del amor de Dios. Amén, gloria a Dios. Y luego dice, ni lo presente ni lo porvenir. Es decir, nada en el curso del tiempo, ni los eventos o circunstancias presentes o inclusive futuras que pudieran presentarse en nuestra vida, nos pueden separar del amor de Dios. Y luego dice, ni lo alto, ni lo profundo. Es decir, no existe nada en la extensión del espacio más allá de la tierra que nos aparte de la seguridad que nos brinda el amor de Dios. Porque recordemos, amado hermano, que hay cosas más allá de este mundo terrenal, ¿sí? Aún dice la propia palabra que las huestes espirituales de maldad, ¿dónde operan? Dice, en las regiones celestes. Entonces está haciendo referencia precisamente a ese mundo espiritual que a veces no lo podemos percibir físicamente, pero que está presente y que se constituye en un enemigo nuestro. Usted recordará la historia de Daniel, ¿verdad? Como dice que él oraba a Dios y en la respuesta de Dios, el ángel le dice, yo fui enviado por ti hace ya 10 días. Dice, pero el enemigo, ¿verdad?, me impedía llegar. Entonces se presenta una lucha espiritual, ¿verdad?, que no la podemos ver, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, queriendo bendecir a su pueblo, ¿verdad?, queriendo manifestarse, ¿verdad?, a los escogidos, pero el enemigo oponiéndose. Entonces Pablo dice que aún estas circunstancias no nos separan del amor de Dios. Es como dice el salmista en el Salmo 139, si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol, dice, hago mi cama, allí tú estás. O sea, que no importa el espacio-tiempo en el que nos encontremos, siempre Dios va a manifestar su amor para con nosotros. Y la última expresión es ninguna otra cosa creada. Con esta frase es claro que la intención de Pablo es abarcar cualquier otra posibilidad que a lo mejor no está incluida en esta lista hasta este punto. Lo que nos enseña que no existe nada ni nadie en toda la creación de Dios, tanto terrena como espiritual, que nos pueda apartar de su amor. Amén. Nada, no existe nada. El apóstol Pablo presenta una lista de posibles enemigos, de posibles circunstancias a las cuales nos podemos enfrentar, pero dice que ninguna de estas nos puede separar del amor de Dios. Dice, y ninguna otra cosa creada. No existe nada. Amén. Todas las cosas mencionadas representan para el creyente una amenaza de separación de Dios, pero ninguna es capaz de hacerlo. El término que utiliza Pablo al principio del versículo 38, por lo tanto, indica una firme convicción, una seguridad permanente resultante de la propia experiencia del apóstol. Pues después de repasar toda la lista de posibilidades, termina con la afirmación de que absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por lo tanto, usted puede estar seguro en Dios. Usted puede tener paz en su corazón. Usted puede confiar en que Dios siempre va a estar de su lado, amado hermano. Para concluir, quise dejar el versículo 37 para el final, porque en mi entender, amado hermano, lo considero precisamente
la cereza del pastel. Es decir, como el punto más sobresaliente del pasaje que nosotros leímos. Y nos dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La frase en todas estas cosas es un hebraísmo que significa a pesar de estas cosas. Y esto se debe entender que el apóstol está hablando de una victoria que no está en evitar todas las cosas o ser eximido de pasar por ellas, todo lo que enuncia Pablo, ¿sí? O sea, no quiere decir que no vamos a tener que enfrentar estas situaciones, sino más bien las vamos a enfrentar, se van a presentar en nuestra vida. Pero a pesar de ello, amado hermano, podemos hacer frente a cada una de ellas, porque es Dios quien nos hace más que vencedores. Viene del griego upernicao, y esta palabra significa la victoria más gloriosa. La victoria más gloriosa. Amén, gloria a Dios.